Vamos a presentar lo que es ingeniería geotécnica. ¿Qué es la geotecnia? ¿No? La geotecnia va a ser la rama de la geología que trata de la aplicación y los principios geológicos de la investigación, ¿no?, de los materiales naturales, como las rocas que constituyen la corteza terrestre, implicados en el diseño y construcción y la explotación de los proyectos de ingeniería civil, autopistas, vías férreas, puentes, presas, oleoductos, acueductos y unidades habitacionales, ¿no?, sitios de confinamiento y edificios en general. El conocimiento preciso de las propiedades mecánicas del suelo, donde se pretende identificar, y de las condiciones físicas del ambiente, constituyen el mejor medio de prevención de desastres naturales que pueden causar graves daños en las obras civiles. Definición del suelo. Tenemos, ¿no?, que describe los rasgos geológicos de una región del suelo. Es un rasgo superficial del terreno en lo cual vamos a tener un material sin consolidar sobre un lecho rocoso. El ingeniero civil va a cubrir que un material excavable, estando relacionado con la obra, que puede hacer con él o sobre él o en él. El suelo es un arreglo de una materia mineral orgánica formado de una superficie terrestre a través del tiempo, por procesos de alteración y transporte, a partir de la alteración y transporte de material geológico y biológico. Tenemos ahí, ¿no?, las capas que podrían ser humus, arcilla, limo, arena fina, arena gruesa, grava y roca madre. De la geotecnia. Los conceptos fundamentales de la geotecnia, así para su identificación, ¿no?, en la explotación de materiales de construcción y agregados por el concreto. Por ejemplo, la extracción de la caliza, ¿no?, que puede ser, ¿no?, hay minas de caliza o de yeso. Los fenómenos o accidentes que presenta la corteza terrestre que dan lugar a los distintos tipos de plegamientos o discontinuidades. Esto se puede observar, ¿no?, en fallas, así, ¿no? Cuando se hace un levantamiento topográfico podemos observar que hayan fallas o que haya habido cabalgamiento, ¿no?, de capas. Los tipos de exploración y herramientas que utilizan cuando se llevan a cabo los estudios geológicos, ¿no? Por ejemplo, para los estudios de exploración en unidades mineras se utilizan, ¿no?, lo que son las exploraciones, ya sean esto, perforaciones de diamond drill, así. Igual para las construcciones, ¿no?, se va a utilizar perforadores así para ver qué materiales hay, ¿no?, sobre la tierra. Vamos a averiguar qué materiales hay. Los conceptos fundamentales de la hidrología subterránea desde un punto de vista geológico. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, si es que encontramos una napa freática o cual pueda debilitar, ¿no?, la resistencia del suelo. De los tiempos geológicos. Tenemos, ¿no?, el transporte de los suelos, que es mediante la erosión y transporte, ¿no?, que van a posibilitar la sedimentación, que por compactación y litificación van a producir capas, ¿no?, sucesivas de rocas sedimentarias, o las capas más jóvenes que podemos denominar. Tenemos también por expulsión, ¿no?, desde que se producen desde las cámaras profundas del magma de la roca fundida y se enfría en la superficie de la corteza terrestre. Tenemos, ¿no?, también estructuras geológicas, ¿no?, formadas por rocas preexistentes, lo cual va a darnos, ¿no?, diferentes formas o deformaciones del suelo. Como ahí vemos en la imagen, tenemos, ¿no?, que se pueden transportar, ¿no?, los suelos sedimentarios mediante la suspensión, la saltación y la rodadura. Por suspensión podemos tener, ¿no?, la erupción, ¿no?, erupción de polvo, erosión también, ¿no?, erosión física mediante fenómenos, ¿no?, por ejemplo, los vientos, ¿no? La saltación podemos ver en las erupciones volcánicas, ya sea de clastos y piroclastos, ¿no? Y la rodadura, que es regularmente por zonas de nevadas y por los ríos, ¿no?, que van a transportar estos dichos clastos. Tipos de suelos. Según la textura, ¿no?, podemos distinguir tres tipos de suelos, que son las arenas, arcillas y limos. La arena es la que existe, ¿no?, en diversos ríos de suelos arenosos, como son sueltos, son fáciles de trabajar, pero tienen pocas reservas de nutrientes, ¿no?, aprovechables por las plantas. Es una tierra y un suelo infértil. En cambio, los suelos limosos tienen gránulos, ¿no?, de tamaño intermedio. Son fértiles y fáciles de trabajar. Forman terrones fácilmente, ¿no?, al desgregarse y cuando están secos. Las arcillas son partículas muy finas y forman barro, ¿no?, cuando están saturadas de agua. Los suelos arcillosos son pesados, no drenan ni desecan fácilmente y contienen buenas reservas de nutrientes. Son fértiles pero difíciles de trabajar cuando están muy secos.
Ahí tenemos, ¿no?, la estructura. La arena tiene granos más grandes, el limo tiene un poco más reducido y finalmente la arcilla. Relaciones volumétricas y gravimétricas, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, una muestra de suelo que va a representar un peso total y un volumen total, ¿no? Ahí mismo se puede observar también entre los espacios que hay aire o hay agua y todo lo que es netamente sólido. Ahí tenemos la relación de volumen total, que sería, ¿no?, el volumen de sólidos de suelo, el volumen de agua de los vacíos y el volumen de aire en los vacíos. Y también el peso, ¿no?, el peso de los sólidos de suelo y el peso del agua. Como sabemos, el aire no presenta un peso gran relevancia. Relaciones de volumen. Las relaciones de volumen de uso común vamos a presentarnos tres fases, ¿no? Tres relaciones, que son la relación de vacíos, la relación de porosidad y el grado de saturación. La relación de vacíos es esto, ¿no? Es la relación que va a haber entre el volumen de vacíos y el volumen de sólidos. La porosidad se va a definir como la razón del volumen de vacíos y el volumen total. El grado de saturación se va a definir en una relación de un volumen, ¿no?, en la cual va a haber, ¿no?, el volumen del agua y el volumen de vacíos. Esto siempre va a estar expresado en 100%, en el porcentaje que digo. Tenemos las relaciones de peso. Las relaciones de peso son comunes en el contenido de humedad y peso unitario. El contenido de la humedad también se le conoce como un contenido de agua, que se va a definir con la razón del peso. Este peso va a estar dado, ¿no?, de la siguiente manera. Igual que la saturación, va a estar presentado en porcentaje. Tenemos que es el peso del agua sobre el peso del sólido y por el 100, ¿no?, que nos va a dar el 100%. Tenemos también el peso unitario. Este peso unitario va a ser por la densidad gravimétrica, ¿no? El valor va a depender, ¿no?, de otros componentes, ya sea por el contenido del agua o que el suelo esté, ¿no?, que el peso del suelo esté seco. Tenemos, ¿no?, la densidad va a ser el peso sobre el volumen total, ¿no? O también podemos poner, ¿no?, que es la densidad por la gravedad entre 1000. Los ingenieros de los suelos a veces no se refieren a esta unidad de peso definida en una ecuación como la unidad de peso húmedo, ¿no? Eso también podemos expresarlo, ¿no?, el peso unitario como peso húmedo. Tenemos también el peso unitario de suelo seco. Como hemos dicho, el peso unitario puede expresarse como húmedo o como seco. Tenemos, ¿no?, el peso seco, sería la densidad del peso unitario seco, sería el peso del sólido sobre el volumen. Y el peso unitario se expresa en kilonewtons por metro cúbico. Por eso tenemos dos expresiones, que sería el peso unitario del agua y el peso unitario de los sólidos, que sería, ¿no?, el peso unitario del agua, que sería peso del agua sobre el volumen del agua, y peso unitario o peso específico del ¿no?, sólido, que sería el peso del sólido sobre el volumen del sólido. Tenemos también lo que es la gravedad específica. La gravedad específica va a ser esto, ¿no? Va a estar relacionado al peso unitario de los sólidos y el peso unitario del agua. Va a ser, ¿no?, como dije, la relación de estos, que van a ser bajo condiciones de laboratorio, ¿no? En geotecnia solo nos interesa la gravedad específica de la fase sólida del suelo, no nos interesa la fase líquida, ¿no?, o acuosa. La relación entre peso unitario y relaciones de vacíos en contenido de humedad y gravedad específica. Tenemos, ¿no?, tenemos la relación del peso del sólido con respecto a la gravedad específica, que va a ser gravedad específica por el peso unitario del agua. También tenemos peso del agua, que va a ser, ¿no?, el peso total por la gravedad específica y el peso peso del agua. Tenemos la relación unitarias, ¿no?, la relación de vacíos, contenido de humedad y gravedad específica. Al tener, ¿no?, las relaciones entre estas, podemos que decir, ¿no?, tenemos estas diferentes relaciones. Utilizando las definiciones peso unitario y peso unitario seco, podemos escribir, ¿no?, las siguientes, que 1 más la humedad va a ser a la gravedad específica por el peso unitario del agua, 1 más la porosidad. Y así, ¿no? También tenemos el grado de saturación, que va a ser la humedad, el grado ¿no?, la gravedad específica, entre la porosidad, ¿no? Y así derivamos, ¿no? Tenemos otras relaciones con las mismas, ¿no?, que podemos ir relacionando y calculando a medida que vamos ¿no?, necesitando las fórmulas, o también esto, ¿no? Por ejemplo, para una muestra saturada y que no contenga aire, estamos anulando prácticamente, como el volumen del aire no nos afectaría, o sea, solo sería sólido y agua.